¿Ya está grabando? Ah, sí, ya está está grabando. grabando. Bueno, ahora con la magia de la edición, porque qué barbaridad con el audio tan pésimo de la vez pasada. Uy, sí, qué feo. Qué horror, vamos para allá pues. Ahora vamos a la iglesia de la Soledad. Actualmente se llama Iglesia de la Soledad. Empezó a construir en el año de 1739. Se termina de construir en 1742, primer templo franciscano en Orizaba. Y lo interesante de esto es que es un templo de la periferia. Lo mismo decía de San José en el video anterior. Y es que, veamos, pongámonos por ejemplo, si pensemos que estamos en 1739 cuando empezó la construcción. Okay. Resulta que estamos parados afuera de la iglesia y justo en lo que es la calle real. Vamos a esperar a que pase el camión. Estamos en la calle Real. La calle Real se llama así porque era el lugar donde pasaban los virreyes que venían desde Veracruz hasta la Ciudad de México. Normalmente el transporte pasaba por aquí. Curiosamente era una de las vías más largas, pero la más bonita y la más segura para viajar entre Veracruz y Ciudad de México. Y este lugar estaba afuera del núcleo poblacional de Orizaba en 1739, porque para llegar a Orizaba tenía uno que meterse por la calle del Rebosadero, que ahora se llama la calle Francisco y Madero, y llegar al centro de la ciudad, el núcleo poblacional, donde ahorita está la catedral de San Miguel Arcángel. Entonces esta se hizo a la periferia pensando como una iglesia o un lugar de descanso donde pudieran refrescarse, escuchar misa y después seguir con su camino. De hecho, me parece muy similar a una iglesia franciscana que es la Capilla del Rosario, la Ermita del Rosario, que se encuentra en la antigua Veracruz, que precisamente tiene la misma función. La idea era la misma, encomendarse a Dios antes de empezar con el viaje y después continuarlo. Por eso es un lugar muy pequeño. Su nombre cuando se erigió, se llamó el Santuario del Señor de Otatitlán, que el Señor de Otatitlán es un Cristo negro que se encuentra en ese lugar, en Otatitlán. Una iglesia, la primera iglesia franciscana en Orizaba. Aquí podemos ver acá arriba, porque les voy a dejar algunas imágenes, que se encuentra el escudo de los franciscanos. Arriba, abajo de la cruz, tiene el escudo de los franciscanos, que consiste en una cruz o en una letra TAF, una mano, un brazo que tiene el hábito de San Francisco de Asís y que tiene una estigmata, y un brazo que tiene huellas de sangre o de llagas, que precisamente es el brazo de Jesucristo. Entonces sería el brazo de Jesucristo y el brazo de San Francisco de Asís cruzados, y en medio esa letra que es la letra TAF. Esta iglesia tenía originalmente dos torres, la que tiene a la izquierda y la de la derecha ya se cayó en el terremoto de agosto de 1973, agosto de 1973. Y esta es la primera iglesia franciscana que está en la periferia que se erige. Porque, bueno, en el año en el que se erige, Orizaba no es la ciudad que nosotros conocemos, sino es una ciudad que apenas va a empezar a ser próspera ya en los años 1763 más o menos, y esta parte ya estaba en la periferia. Lo curioso de este es que de todos los templos franciscanos que hay en Orizaba es el único que tiene en la fachada el escudo de los franciscanos. Este templo, podemos ver para acá, fue construido con dos torres, y en 1973, en agosto de 1973, tuvo daños estructurales bastante fuertes y se cayó una de las torres, la Torre Oriente. Podemos ver cómo en esa portada de piedra hay una grieta, y es justamente por el daño estructural que recibió esta iglesia. Una de las características que tienen estas iglesias es este espacio que está aquí. Es un espacio amplio, que es como la división entre la iglesia y la calle, podemos decir, este portal. Y curiosamente esto se debe a que aquí llegaban las peregrinaciones, aquí se organizaba, salía el cura, bendecía a las imágenes, a las personas que participaban en la peregrinación, y entonces ahora sí pasaban al adoratorio, ¿no? Además que, como Orizaba es un lugar donde llueve mucho, pues también servía para guarecerse. Quizá otra de las funciones que tuviera, y solamente me atrevo a
pensar que así fuera, quizá funcionó como capilla abierta. En la antigüedad, o más bien los primeros pobladores de México, los aztecas y los pueblos originarios, ellos no adoraban en lugares cerrados, sino al aire libre. Entonces, cuando hacen la transición a la religión católica, ellos necesitaban un espacio abierto. Entonces, una de las innovaciones que existe en México en la cuestión de arquitectura religiosa es precisamente las capillas abiertas, un lugar donde oficiaba el cura la misa y los feligreses se encontraban hacia afuera, y ahí escuchaban misa y ahí participaban. Esta iglesia, entonces podemos ver que tiene una portada de piedra muy labrada, es relativamente de la época, porque es de 1739, la construcción, unas dos hojas de madera bastante grandes, que pues creo yo son las originales de aquella época, y hacia adentro tenemos ya la iglesia propiamente dicho. En 1838 hubo una peregrinación. Aquí recordemos que era el santuario del Señor de Tatitlán, y la peregrinación venía de Oaxaca a Veracruz con la Virgen de la Soledad. La idea era que la imagen de la Virgen de la Soledad descansara en Orizaba, pero en la Catedral de San Miguel Arcángel, o en aquel entonces la parroquia de San Miguel. Pero resulta que se murió uno de los curas que oficiaban allá, entonces tenían que enterrarlo en un lugar sagrado, en la capilla, y pues hicieron movimientos y ya no lo pudieron enterrar allá, y dejaron a la Virgen aquí, que aquí descansara, aquí estuvo guarecida. Después de que continuó el camino, la peregrinación, decidieron que era una buena idea llamarla Capilla de la Soledad, en honor a la Virgen de la Soledad, que aquí estuvo de paso en ese año. Y si nos podemos dar cuenta, la iglesia es una iglesia que tiene muy poca ornamentación. Por ejemplo, sí conserva algunas ornamentaciones, como por ejemplo esos filos de hoja de oro que están aquí. ¿Podríamos decirle arco? Que están aquí en la estuquería, esto de yeso, de estuco que está en esta parte donde arranca el arco. Pero pues en realidad no tiene un altar como tal, un altar de madera, un altar tallado, a pesar de que tiene unas urnas y tiene dos hornacinas, en realidad así se llama. Es el lugar donde están los santos, se llaman hornacinas, y lo que tiene ahí, la urna de mármol de Carrara, donde está actualmente la Virgen de la Soledad, pues está como que muy sobrio. En 1911, en la guerra de la Revolución, en la época de la Revolución, este lugar fue desmantelado, se perdieron las pinturas, se perdieron los retablos, se perdió todo el altar mayor, y este lugar fue ocupado como depósito de armas. Por lo tanto, si nos damos cuenta, es una iglesia bastante, pues podríamos decir sobria, pero no es porque así fuera construida de manera original, sino fue debido a esta situación que sucedió en el año de 1911, y pues por eso es que ya las pinturas pues ya son mucho más modernas. Pero en el altar principal tenemos esta urna de mármol de Carrara, y con estos elementos que nos indican que la construcción o el estilo arquitectónico al que pertenece esta construcción es el neoclásico. Tenemos 4 columnas estriadas con sus capiteles, donde está la Virgen de la Soledad.
dice que originalmente estaba recubierto, todo lo que ahorita está de dorado estaba recubierto en hoja de oro de 24 quilates, no sé si actualmente así sea. Pues esta es la iglesia, y a mí me gusta mucho este tipo de iglesias, así como pequeñas, como muy sobrias, como sin mucha ornamentación. Me recuerda mucho a dos iglesias, la iglesia de la ermita del Rosario en la antigua Veracruz y la iglesia de San Cristóbal, en Tlatelolco, que es la que se encuentra en la Plaza de las Tres Culturas, una iglesia muy sobria, que es el estilo arquitectónico que los franciscanos tenían, un estilo pues no tan recargado de ornamentación. Mira, allá el arco superior llega hasta allá, donde sería la parte del coro. Allá arriba antes se colocaba la gente del coro. Allá estaban los que cantaban en la misa. ¿Sabes que siempre quise escuchar? ¿Qué? Un órgano con las voces angelicales. ¿Has visto la escena esa de Cantinflas donde está cantando el Ave María? Y Ave María, toda llena de gracia, torna peccato, ay, aleluya. Hay dos, ¿no? Una donde él es el niño del coro, en la película del analfabeta. Aleluya. Y aleluya. Ah, Y eso la- en ese, eso en Y ese. la otra es cuando él toca Cuando el él órgano, es cura, cuando él cuando es él es cura. la del padrecito, ¿no? Sí. Pero sí, yo siempre quise escuchar así en vivo y a todo color cómo es un órgano. ¿Cómo? Se oye bien El chido. sonido que te hace como que vibrar de emoción. Sería chido, ¿ah? Y curiosamente esta iglesia fue ubicada después dentro del complejo que sería el exconvento, bueno, en aquel entonces el convento de San José de Gracia. Y la iglesia, al ser un diseño anterior a todo el complejo arquitectónico que era el exconvento, que lo hizo Manuel Tolsá, o lo diseñó Manuel Tolsá, y estar incluso en una alineación diferente, aquí nos podemos dar cuenta cómo tuvo que recurrir a un artilugio arquitectónico Tolsá, y entre las dos iglesias, entre la Soledad y San José de Gracia, metió una fachada, una fachada no recta, sino que hace ángulo, está angulada y tiene doble fachada, que es una fachada simétrica. Si nos pasamos del otro lado, ahorita lo que vamos a hacer, nos vamos a dar cuenta que la fachada es simétrica. Y en la parte de la entrada, que es donde está propiamente el ángulo, el quiebre de la fachada, Ajá. es el eje de simetría. Hacia la derecha 2 balcones, hacia la izquierda 2 balcones y 3 arcos que existían originalmente. Ya todo lo modificaron. Ok. Porque cuando fue la enajenación de los bienes de la iglesia, durante la reforma promovida por Benito Juárez, le quitaron a la iglesia sus bienes y este lugar pasó a ser propiedad del entonces gobernador de Veracruz. No me acuerdo su nombre, pero se apellidó Gutiérrez Zamora. Hay una calle en el puerto de Veracruz que se llama Gutiérrez Zamora. se llama Gutiérrez Zamora en honor a ese exgobernador.
y él fue el que, bueno, cuando él murió, pues sus hijos fueron los herederos de la propiedad y después lo compraron. Hubo personas que compraron esas propiedades para que los monjes pudieran, o para que los franciscanos pudieran reobtener la iglesia. Entonces por eso es que si lo ves desde aquí, la fachada no se ve, o sea, no se ve ese ángulo de quiebre, pero ya cuando paras de manera lateral te vas a dar cuenta que sí tiene ese quiebre. Y repito, es una fachada completamente simétrica. A la derecha a la derecha del eje de simetría 2 balcones, a la izquierda 2 balcones, en medio el portón de acceso, del lado izquierdo 3 arcadas y del lado derecho también 3 arcadas, que ya después fue modificada porque ahí adentro venden unos chileatoles en las noches. A ver si venimos a comprar. Oh, sí, realmente es en esa puerta donde está la lamparita. Ajá. Ah, sí es cierto, ¿verdad? Estamos prácticamente enfrente de los chileatoles y las semitas, que también hace semitas. Pues bueno, esta es la iglesia de la ciudad. Mira, ahí que te puedes dar cuenta. Nada más tiene una torre, cuando fue construida con 2 torres. La torre de la derecha, ahorita, o la torre oriente, fue la que se cayó. Y hacia allá tenemos el resto del complejo arquitectónico, lo que queda del complejo arquitectónico, la Plaza Bicentenario, que curiosamente es una hechura nueva, no es de la época, porque toda esa parte era la huerta del convento que se regaba con el agua del río Orizaba, que está más adelante. La historia de Orizaba es relativamente tardía, porque de 1521, que fue la conquista, hacia 1739 más o menos, no hay tanto registro. Y el registro más importante que debería de haber, o que normalmente podemos entender así en una ciudad, que sería el registro arquitectónico, pues se perdió mucho en 1973 con el terremoto. Y estos vestigios de estas iglesias que nos quedan, pues sí nos narran una historia, pero también una historia muy reciente. Pues estamos hablando de 1739 en el caso de la Soledad, y de 1809, 1803, no me acuerdo, de San José de Gracia, y que pues a final de cuentas pues había pasado por una serie de modificaciones terribles. Pues así, mis queridos güeros, llegamos al final de este video. No me queda más que decirles muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un nuevo video. Y les recuerdo, como cada vez que nos vemos, sean felices, pásenla chido y que vivan. Hasta la próxima, mis queridos güeros.